¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con un resurrecto. Un poquito exagerado, se ríe él. Secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, que ahora tiene una prestancia mucho más fuerte porque tiene un motorcito en el corazón. Y no es chiva. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Cómo te va? Me llevó una sorpresa cuando me dijiste que te habían puesto... Sí, pues, un marcapaso. Un marcapaso. Hace un mes y medio. Pero estás súper bien. Sí, hace bien. Hace bien. Debo decir que las taquicardias que me daban me quedaba mareado. Y ahora podía aguantar todo lo que está pasando ahora, con tranquilidad. Ahora me puedo ganar una negociación más entre medio. Pero, no, pero quedé bien. Quedé bien. En el hospital San José, debo decir, me operó de urgencia el doctor Puxio porque efectivamente tenía un descontrol de las taquicardias. Una tecnología espectacular, una atención profesional de primerísimo nivel. Debo decir que el servicio público no tenía nada que envidiar a el mejor servicio privado. No, pero qué bueno. Y ahora estás de vuelta, eres secretario general de uno de los partidos de la coalición de gobierno, en un momento en que empiezan a aparecer candidatos, candidatas, por aquí, por acá. A ver, partamos por ahí. ¿El Partido Socialista va a llevar candidato a una primaria o no? El Partido Socialista tiene un acuerdo de llevar una candidatura. Eso es un acuerdo de la sesión del Comité Central de diciembre. Ahora, en ese proceso, la mesa tomó la decisión de solicitar una conversación con la ex presidenta Bachelet para poder discernir con ella si su disposición... ¿Es afín o no? Claro, exactamente. Ese es un primer paso que acordamos hacer. Una conversación con la expresidenta Bachelet. ¿Y cómo no se ha realizado todavía? No se ha realizado, pero ¿cuál es tu tinca? Yo creo que no hay ninguna opinión que no cambie. Tantas veces uno cambia de opinión en la vida que yo no descarto, porque en el caso que no aceptara, naturalmente que se abre un periodo con mucha incertidumbre, porque ahí hay varios nombres. Pero como son tantos, se abre un periodo también de zozobra respecto a quién puede ser, quién no puede ser. No es fácil, sí, de todos los nombres que hay, llegar a uno solo. Ya, pero tú todavía le asignas una posibilidad que la presidenta Michelle Bachelet pueda decir que sí. Yo creo que nada se puede descartar hasta el momento de la inscripción de las candidaturas. Ya, y en caso de que ya no ocurra, ha surgido mucho el nombre de Paulina Bodanovich. Sí, yo estaba de este sábado al anterior en Talca, en el Consejo Regional del Maule, donde la compañera Paulina es senadora. Y claro, el secretario político del regional propuso un texto en el que se incluyó su postulación y fue aprobado en la instancia del regional que allí estaba reunido. Y naturalmente que eso generó un hecho, pero no se ha pronunciado todavía la compañera Paulina de manera definitiva. Yo creo que ella también espera la conversación con la expresidenta Bachelet. Ahora, Camilo, desde ese punto de vista, ¿qué tan difícil se está tornando el encontrar gente que esté dispuesta a gobernar un país? Fíjate que hay varios... antes como que parecía más fácil, ¿o no? Mira, yo creo que no es tan... Son varias personas, pero el ojo de la opinión pública no es fácil que recaiga en una sola. Por ejemplo, yo varias veces hablé de Mario Marcel, porque yo le encuentro muchos atributos a él. Incluso tiene una prestancia pública muy significativa por su rol como ministro de Hacienda, ahora por el tema de la reforma de las pensiones. Pero cuando se habla del tema presidencial, no lo tocan, ¿te ¿Te das cuenta? Es bien raro el caso porque tiene una alta valoración, es bien conocido,
Pero cuando se habla del tema presidencial, como que no lo incluye la y no gente en la asocias lista. tú ahí en eso algo que ha sido una constante durante muchos gobiernos después de la vuelta de la democracia, que es que no ha podido alguien que fue ministro de Hacienda ser presidente de la República. Sí, pues la única experiencia que hay es la de Jorge Alessandri. Exactamente, Jorge Alessandri. Claro, y hace ya muchos años. Es casi en una época política de otro tiempo. Exactamente, sí. Porque fue el año 58. Además, incluso un ministro de Hacienda que no salió bien, porque él salió en conflicto con el entonces presidente Gabriel González Videla. Es un caso excepcional. O sea, efectivamente, en la retina de la opinión pública no se selecciona a los ministros de Hacienda para ser precandidatos. Sí, eso es curioso, por una persona que teóricamente, si es que tiene los atributos, digamos, está en conocimiento de justamente lo que se necesita saber en términos económicos. Claro, y en el caso de Mario, él conoce el Estado como nadie. O sea, podría jugar un rol muy importante. Pero hay que esperar. Nosotros tenemos un camino. Este camino comienza por esta conversación con la expresidenta. Eso nos clarificará su voluntad. Yo, por lo menos, entiendo que es una conversación indispensable. No se puede simplemente, por sus declaraciones públicas, decir que ya no es candidata. Y tendremos que seguir en el caso que ella mantenga su opinión hasta ahora. Y Camilo, ¿cómo has estado viendo al gobierno del presidente Boric? Sobre todo ahora, bueno, que aparentemente se va a dar un visto bueno a una reforma de pensiones, pero al mismo tiempo hay una serie de situaciones que son tremendamente fuertes, que tienen que ver desde situaciones de corrupción hasta problemas de ineficacia, que lo dicen ahí mismo. ¿Cómo ves tú eso, que tiene tanto carrete? Bueno, yo creo que la reforma de las pensiones va a ser un hito. Porque solo en dictadura se puede cambiar el sistema de una sola vez. Eso ocurrió el año 80 con José Piñera, porque estaba Pinochet en el poder, y todos sabemos que lo que se resolvía en la Junta Militar es lo que se hacía. En democracia no es así. Entonces, el camino de la reforma del sistema, de las pensiones especialmente, no tanto por las pensiones, yo creo que por el volumen de recursos que eso significa en el mercado de capitales, pero eso ya es parte del análisis. Pero tuvo un cambio al cuarto gobierno de la transición. O sea, el pilar solidario, ¿no? la llamada pensión básica solidaria, recién ocurrió en el gobierno de Bachelet 1. Fue una propuesta que hizo la propia Comisión Marcel el año 2006 y se tramitó el año 2007 y se publicó el año 2008. O sea, en democracia, 18 años después. Con el presidente Piñera, astutamente él transformó la pensión básica solidaria en PGU, aumentó su monto. En el fondo es lo mismo. Pero hizo un cambio. Claro, hizo una cosa que hoy día sigue vigente. Que está vigente. Ya, eso habían pasado otros 10 años. Este es un hito. ¿Por qué? Porque rompe la intangibilidad de la AFP. O sea, se puede licitar la cartera, se genera el sistema de seguro social, es decir, va a haber una parte de la cotización, el 2,5, que va a cumplir un rol solidario, y además el empleador va a tener que cotizar, cosa que no hacía hasta ahora, ¿no? O sea, había una cotización de 1,5 marginal, ¿no? Y ahora va a tener que colocar 7 puntos del empleador en la previsión de sus trabajadores, cosa que es propio de todo sistema previsional y que en el actual sistema no existía. O sea, esta reforma tiene hitos. Y por lo tanto, habrá algún hito en un tiempo que ahora no podemos imaginar. Se crearán las condiciones para una nueva reforma más adelante. Pero no cabe ninguna duda que el gobierno del presidente Boric va a tener un éxito, va a tener un avance, ¿no? Este va a ser uno de sus aportes al desarrollo del país. Ok,
te voy a... Ahora que ha habido muchos autogoles, Eso claro, sí. claro que ha habido. A ver, ¿cómo ves tú los autogoles? Muy desafortunado, muy desafortunado. O sea, comenzaron el mismo día de gobierno porque asumió el gabinete un fin de semana, el día viernes en la tarde, y el primer día útil de trabajo, el día lunes, la ministra del Interior fue a Temuco-Icuy con las consecuencias ya sabidas de unos tiros que fueron algunos par de centenares de metros, con lo cual se generó una amenaza a la seguridad de la jefa del gabinete, que recién está en funciones. Eso ya marcó su gestión, porque era la ministra del Interior, y a los 6 meses el propio presidente, en acuerdo con ella, la tuvo que reemplazar. O sea, ha habido naturalmente desde el inicio un conjunto de hechos desafortunados. Ahora, ahí, Camilo, tú que tienes harto carrete en política, y yo lo vengo diciendo hace tiempo, una de las cosas más importantes que tú lees en la literatura política asociada a ejemplos del pasado o lo que viene a futuro, y básicamente en términos de psicología social, es este concepto de darse cuenta de algo, darse cuenta de los cambios o de los fenómenos antes de que se produzcan. Tú notas eso y tienes control de mucha de la realidad, pero sin embargo siempre llegan cosas que como que te sorprenden, como que no te das cuenta que esa situación estaba ahí durante mucho rato. Sí, pero yo disculpa, pero no es mi ánimo ser, como diría, chupamedias, ¿no? Pero yo quiero rescatar un mérito del presidente. A ver. Antes de asumir, él fue capaz de invitar a participar de manera destacada a quienes no habían estado con él antes. Nosotros, los socialistas, por ejemplo. Lo acompañamos en la segunda vuelta, ¿no? Pero no fuimos parte de su núcleo fundante, ¿no? Pero él invitó a socialistas muy importantes, entre otros Mario Marcel. O sea, puso ni más ni menos que la gestión económica, que es tan clave, en manos de una persona que no era de su núcleo originario. Y yo creo que él tuvo esa capacidad en ese punto. En el punto político es donde está, yo creo, su acierto, ¿no? Prever que no podía gobernar solo con los suyos, que eso no era suficiente y tenía que ampliar la base de sustentación del gobierno. O sea, los aciertos del presidente son esencialmente en el ámbito político. En el ámbito administrativo, como ya conversamos, han habido autogoles muy desafortunados. Sí. El problema de los autogoles es que son una fértil sembrada de excusas para atacar o para generar una mala reputación de un gobierno. Eso tú lo has visto en montones de situaciones de otros gobiernos que pasa igual. Y desde ese punto de vista vienen elecciones, y las elecciones siempre de alguna manera traducen un estado de ánimo de la población. ¿Cómo percibes cuáles van a ser los motores para la elección de esta que viene ahora? Yo pienso que el problema principal del sistema político hoy es el descrédito. Eso lo conversamos la anterior vez que me invitaste. A ver, sigue siendo definido el descrédito como que no se tiene confianza. Como que no se cree en nada, ¿no? ¿Por qué yo lo hago Porque los choques de expectativa y los fracasos de la expectativa han sido como nunca se habían producido en nuestra historia, ¿no? Piñera 2 generó expectativas que no cumplió, al punto que fueron el fermento del llamado estallido, ¿no? No quiero simplificar, hay más causas, pero no cabe ninguna duda que no previeron las cosas que estaban precipitando, ¿no? Por ejemplo, se pudo haber perfectamente evitado el alza del transporte, que fue un detonante. O sea, había en la sociedad un ambiente de descontento, ¿no? Se habían prometido cambios y los cambios nunca llegaban. El estallido vino a poner eso en la agenda a tal punto, independientemente que ahora en la derecha llamen que esto simplemente fue una revuelta, pero de tal manera fue así
que se acordó con la participación de todo el sistema político, firmó por la UDI su entonces presidenta Jacqueline Van Rysselberghe y el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, y una figura del Frente Amplio llamado Gabriel Boric. Es decir, el sistema político se comprometió en una reforma constitucional por una nueva constitución. Sí. Y ese proceso volvió a fracasar. 2 veces. 2 veces. Se generó con el gobierno del presidente Boric la expectativa que este iba a poder hacer grandes cambios. Pero este presidente se instaló el 11 de marzo del 2002 en la Moneda y no tenía mayoría parlamentaria para hacer esos grandes cambios. Entonces el ascensor se cae, sube al 12, al 13 o al 15 piso y se desploma. Se desploma porque las expectativas no se pueden cumplir. Yo no creo que porque simplemente se mienta, ¿no? Como es la crítica que se hace desde fuera o de manera oportunista al sistema político. Y los ¿no? casos, convenios y toda la asociación y el colgajo, de algo, no con la política, sino que con la corrupción. Y los agregados de los terribles casos de corrupción. Entonces, claro que hay, la gente dice, pero ¿cómo voto ahora? Si voté por los cambios la vez anterior, no hubo. Lo volví a creer, volví a votar y de nuevo no hubo. Y volví a creer y de nuevo no volvió a haber. Y entonces se hace muy difícil unir la voluntad ciudadana en torno a un proyecto de cambios que sea viable. Porque los cambios, entonces tú prometes cambiarlo todo cuando no se puede cambiar todo en democracia. En democracia necesitas mayoría para cambiar las cosas. Ahí Camilo está diciendo algo que es bien interesante. ¿Por qué? A ver, ¿por qué tú estás viendo hoy día una cantidad de candidatos que yo les llamo los candidatos Superman? Solucionan los problemas en una patada, arman a todo el mundo, pegan una chuleta y salen todos los emigrantes y gritan cualquier cantidad. Bueno, siempre ha habido un 15% latente, ¿eh? Recuerda que el año 89, en el marco del gran dilema dictadura o democracia, igual hubo un candidato que prometió terminar la F en 2 minutos, la UF en 2 minutos y sacó 15 puntos, que se llamó Francisco Javier Errázuriz. Sí. O sea, en la sociedad chilena está latente una franja. Por cierto. Ahora creció mucho por la crisis. Y porque tiene resultados positivos en otros países. Así llegó Milei, así llegó Bukele, así llegó la presidenta de Italia. La crisis de expectativa, y como bien tú dices, la crisis de expectativa y la corrupción han generado un desgaste al sistema político tremendo y hay muchos dirigentes políticos que no lo perciben. Entonces van a hablar, llegan aquí, se sientan y ¿contra quién hablan? Contra sus propios colegas del sistema político. Hablan en el fondo contra sí mismos. Claro. Hablan contra el gobierno en el que ellos estuvieron. Hablan en contra de la bancada parlamentaria en la que ellos participaron. Hablan del sistema político del cual ellos mismos formaron parte. No se dan cuenta que se autodesprestigian. Los propios dirigentes políticos aumentan el descrédito del sistema político. ¿Te das cuenta? Estamos en ese círculo vicioso. ¿Cómo se soluciona eso para que no colapse el sistema y los dardos no vayan contra la democracia, digamos? Bueno, ese yo creo que la principal tarea de este gobierno, el presidente Boric, restablecer la estabilidad. Yo creo que lo ha conseguido en buena medida. Esa es una tarea que queda para el próximo también, restablecer, ¿no?, un sistema político que sea capaz de funcionar. Por eso que el acuerdo de las pensiones es importante, porque tiene que demostrarle a la gente que si elige 150 diputados es por algo, ¿no?, que algo pueden hacer, que algún aporte se puede esperar de ellos, que si elige 50 y tantos senadores también. O sea que el sistema político tiene una capacidad de actuar. Por eso es importante que se concrete el acuerdo de la reforma de las pensiones, porque está de por medio la estabilidad democrática. Si hemos caminado por una cornisa durante un largo tiempo y muchas personas no se dan cuenta. Ahora, eso que estás diciendo tiene su correlato en situaciones que, llamémoslo así, se generan, y lo digo directamente, digamos, porque no existen incentivos para traspasar los votos a alguien que es el adversario. El incentivo es atacar al otro. Exacto, el incentivo es mucho más fácil atacar a otro. Y romper. El que sea por fuera tiene voto, ¿no? Porque habla contra todos los demás. Están las cosas exactamente invertidas de cómo era el año 89. El año 89, el que dividía, recibía el castigo social.
¿no? La sociedad chilena en su conjunto lo que no quería era francotiradores. Entonces el que se separaba y lanzaba a la bandada no tenía apoyo. Era increíble. La sociedad misma percibía que era fundamental la unidad y restablecer la cohesión social y tener un sistema político mínimamente respetado. Eso es lo que conseguir ahora. Hoy día estamos llenos de tipos que tienen la receta para solucionar todos los problemas. Estamos llenos muy a menudo en estos días se está vendiendo el Cerro Santa Lucía ahí en la calle y muchos lo compran. Bueno, ¿cómo se resuelve eso en términos democráticos? Con alguien que llegue, pero, y aquí viene la otra parte para terminar, pero históricamente, y tú los conociste a todos, históricamente tú tenías figuras, pero que representaban un tipo de pensamiento, etcétera, una serie de cosas, y la gente ponderaba, digamos, me gusta la derecha, no me gusta la derecha, me gusta la izquierda, no me gusta la izquierda, y aquí hay un candidato Hoy día está básicamente todo centrado en la figura de la persona. Sí, yo creo que en eso las redes nos ayudan mucho, porque en la red tú no argumentas, afirmas, atacas o respaldas, en la cuña. Entonces, claro, la argumentación. Yo recuerdo haber estado a los 15 años en la campaña del 70, una hora escuchando un discurso de Salvador Allende en que explicó la dependencia en la Gran Avenida, en el Paradero 6, lo puedo decir porque me acuerdo perfectamente bien, ¿no? Y Eduardo Frei Montalva hacía discursos en los que hablaba, ¿no?, a la multitud explicándole los grandes desafíos del país y por qué era posible el socialismo comunitario. Y Jorge Alessandri, que era un tipo fome, ¿no?, logró convencer al país que había que recuperar la estabilidad económica. Hoy, solo con la cuña, eso no se puede explicar. Eso es imposible. Todavía no ha cambiado harto la política electoral, a pesar de que sigue siendo. Todavía no hay cómo absorber los cambios tecnológicos de manera constructiva y útil. No es fácil. Ayudan en la medida en que promueven la comunicación y el conocimiento, pero en la medida en que reducen el debate a 3 palabras, es muy peligroso. Oye, Camilo, tú eres... una reliquia. No, soy de los pocos que quedan. No. Tú eres una persona que ha visto el recorrido de un partido, el tuyo, el Partido Socialista, que pasó de ser un partido que nace en el siglo pasado, viene... Tengo que hacer malabares para explicar toda nuestra historia. Sí, sí, básicamente voy a ir al medular después. Toda la situación, pasa guerras mundiales, hacen una serie de cosas, llegan aquí. Bueno, son gobierno con Salvador Allende, después viene el golpe de Estado y todo lo demás. Y una cosa que me sorprendía mucho, que yo siempre lo digo, yo era el redactor político de la revista Análisis y tú te consta, tenía que entenderme con 5 o 6 secretarios generales del Partido Socialista. Claro, pero no logramos unificar. Ahora, la lógica es, ¿cómo se logra una cosa como la unificación que puede ojalá explayarse a otros partidos de derecha o de izquierda en el país que están divididos? ¿Cómo se logra algo así? Yo creo que el Partido Socialista ha logrado resistir este cambio tremendo. Yo lo estuve explicando el viernes en Quinta Normal a cerca de 50 jóvenes socialistas a los cuales fui a hacerle una conferencia sobre nuestra historia. Es increíble. Yo miro y digo que es sorprendente, ¿no? Lógico, tengo que ser bien franco, aunque mis propios compañeros después me critiquen, me sorprende 30, 40 jóvenes escuchando sobre la historia del Partido Socialista y sus quiebres, porque no es una historia lineal, no es homogénea, tiene fracturas profundas. Entonces, darle coherencia a este patrimonio no es fácil. Y yo creo que eso tiene que ver con todas las divisiones que tuvimos en el tiempo de la dictadura, pero además porque no teníamos cómo resolver las diferencias, éramos ilegales. No podíamos llamar a un congreso, no podíamos hacer una votación, menos elegir universalmente a los dirigentes. Entonces logramos, yo creo, que capear el temporal de la fragmentación. Pero el futuro no está asegurado, ninguna fuerza política lo tiene comprado de antemano. Hoy día tenemos un umbral de fragmentación bastante potente. Sí, tremendo.
Yo creo que el sistema político chileno tiene el gran problema de una amenaza autoritaria por su fragmentación. ¿Cómo así? A ver, explícame eso. Porque son demasiadas las fuerzas, grupos chicos que se asignan para sí la tarea de fortalecer el régimen democrático. Pero las fuerzas autoritarias que tienen una mirada ultranacionalista y que ganan la vía del poder por el voto, luego se transforman en regímenes autoritarios porque no tienen una contraparte política respaldada poderosamente por la ciudadanía. Eso ha pasado en América Latina en varios lugares. Fujimori fue elegido por votación, Bordaberry en Uruguay fue elegido también en votación. Hay regímenes autoritarios que comienzan por el declive del régimen democrático y por el deterioro y el desplome de la autoridad de los representantes democráticos civiles, y después no hay quien detenga la instalación del autoritarismo. Okay. Última pregunta, cortita. ¿Cómo se, de alguna manera, cómo se sostiene una democracia con esas características? ¿Qué es lo que habría que hacer? Yo creo que primero hay que mantener el ejercicio de la voluntad ciudadana como lo principal. Las autoridades tienen que ser electas en elecciones libres, secretas, soberanas, no cualquier elección. No sirve cualquier circo electoral. Tiene que haber garantías para todas las fuerzas. No se puede perseguir a la oposición, no se puede prohibir que los candidatos de la oposición no puedan postular, en fin. O sea, el régimen democrático no es cualquier caricatura. Eso es lo principal que hay que defender. El ejercicio de la voluntad ciudadana para elegir quién dirige el Estado. Bueno, Camilo Escalona, gracias por la invitación. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Última Mirada.